Bien, un año más, la Radio Televisión Municipal de San Roque les ofrece este espacio que solo se emite una vez al año, pero increíblemente lleva 11 años realizándose con el mismo alcalde que lo comenzó hace ya más de una década. Un programa en el cual el alcalde de San Roque permite las preguntas de 3 periodistas del campo de Gibraltar, preguntas que realizan en total libertad con la única premisa que le ponemos desde la Radio y Televisión Municipal de San Roque es el tiempo, 1 hora 30 minutos que dura este programa, y luego una serie de bloques, aunque el último bloque será libre para que ellos puedan hacer la pregunta que estimen oportuna. Al alcalde de San Roque le tenemos que agradecer que ya por 11 años haya estado siempre dispuesto a participar en este programa. Bienvenido, lo primero. Muy buena, bienvenido. En 30 segundos, ¿sería capaz usted de hacer una valoración de estos 11 años? En 30 segundos reales, ¿eh? Por lo pronto te voy a intentar corregir. Venga. Te digo porque son 13 años. Este es el número 13, el programa número 13 que realizo. Comencé desde el principio y estoy en el año 12 y pocos meses, 12 y 100 días que llevamos, y trato de tener esa comunicación con las vecinas y vecinos a través de, en este caso, de periodistas independientes que me trasladen las dudas o la actualidad, que entiendan ellos que quieren conocer los vecinos y las vecinas de San Roque. Y yo estoy dispuesto a hablar de todo lo que corresponda a nuestro gobierno, a los retos, a los objetivos que tengamos para los próximos meses, para los próximos mandatos, para los próximos casi 4 años o de cualquier otra cuestión. Aquí estoy a su disposición intentando mostrar la transparencia que siempre han presidido los gobiernos que tengo el honor de presidir. Y en esta ocasión, repetidores del pasado año, creo recordar, Cándido, Ana y Javier. Creo que estabais en la última edición, ¿no? Javier, precisamente. Javier, que es el director, Gabriel Chaparro, que es director de Europa Sur. 30 segundos, una valoración también. Bueno, pues es un ejercicio, sí, un ejercicio de transparencia, como dice el alcalde, que es verdad que debería cundir el ejemplo. Es verdad que no todos los municipios del campo de Gibraltar cuentan con medios locales y de la entidad además de Multimedia San Roque. Pero es verdad que se echa en falta en muchas ocasiones que los alcaldes, que el presidente de Diputación, incluso el presidente de la Junta de Andalucía del Gobierno, pues comparezcan en un ámbito como este con periodistas de medios tan diversos, medios públicos, medios privados, de una radio, de una televisión y de un periódico con página web como Europa Sur, para hacer preguntas, en este caso, al alcalde de San Roque. Así que muy agradecido a todos por la invitación y encantado de atenderos. Oye, ¿te han gustado las preguntas que te hemos pasado? No he habido ni una. Y que nadie la espere, ni del caso del alcalde de San Roque. Decimos porque alguna persona siempre dice que os pasamos las preguntas que nadie lo espere. En el caso del alcalde de San Roque, no creo que ningún otro de vuestra parte tampoco. Ana Torregrosa, responsable de Canal Sur en la comarca. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un año más. Pues yo coincido con Javier, es muy saludable siempre que un representante público pues comparezca ante los medios de comunicación, en este caso en una televisión local, que es siempre la que está más cercana al municipio, a los intereses de sus vecinos. Enhorabuena a vosotros por el trabajo que hacéis desde este medio y gracias, reitero, por la invitación y por ese ejercicio pues, de transparencia. Venimos a preguntar lo que consideramos oportuno y a que nos brinde las respuestas que el alcalde considere también oportunas. Y terminamos la ronda con Cándido Romaguera, que es responsable de contenido de la cadena SER en Radio Algeciras. Cándido, ¿qué tal? Bueno, pues nada, un año más. Yo cuando decías antes que habíamos compartido el año pasado, te iba a decir, he tenido la ocasión de compartir los 13 años que dice el alcalde que llevamos con otros compañeros y salvo, creo que fue uno que por cuestiones laborales no pude asistir, el resto encantado de atender siempre vuestras llamadas. Y bueno, y hablar en esta hora y media que prácticamente tenemos de temas varios, porque creo que este año ha dado mucho de sí en todos los sentidos, porque hemos tenido unas elecciones generales, hemos tenido cambios a nivel corporativo, en mancomunidad, en diputación, los ayuntamientos también han sufrido cambios y creo que puede estar interesante. Javier, adelante, cuando tú quieras. Pregunta. Empezamos. Bueno, yo lo voy a comentar muy rápidamente, porque antes lo comentabais y lo preguntabais. Vamos a hacer los bloques que hacemos habitualmente cada año. El primer bloque lo vamos a dedicar, si os parece bien, a temas económicos, presupuestos, relaciones con otras instituciones,
En fin, un poco de eso. Pues hablando de relaciones con otras instituciones, me parece que es clave el momento que estamos viendo, un momento histórico de relaciones con Gibraltar. Hubo unas elecciones generales, está pendiente una moción de investidura de Pedro Sánchez, ha habido unas elecciones generales el pasado jueves en Gibraltar con Fabián Picardo reelegido. Tanto usted como otros dirigentes socialistas y también alcalde de la línea 100%, se han felicitado por la victoria de Fabián Picardo, desde la perspectiva de que esa victoria puede facilitar la consecución de un acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido para ver qué encaje se da a Gibraltar en el contexto de los 27, de la Europa de los 27, con Gibraltar y España como partes clave de ese proceso de negociación. No sé qué noticias tiene usted en qué momento quedó suspendida la negociación, en qué momento se puede retomar una vez si Pedro Sánchez es reelegido presidente del gobierno, cuáles son los flecos que quedan pendientes de pulir y si se establece algún tipo de plazo. ¿Podría ser antes de finalizar el año que es la consecución de ese acuerdo? Bien, gracias por la pregunta. Y yo tengo que comenzar felicitando en este caso a Fabián Picardo, a la coalición que representa de liberales y de socialistas de Gibraltar por esa cuarta victoria. Era mi reto, mi deseo, y así lo manifesté públicamente, no a todo pasado, sino en este caso intentando también pues cooperar en que esa candidatura fuese la más votada, como así han decidido afortunadamente la suma de la democracia de los llanitos y de las llanitas. Y ahora que estamos en esa cuestión, lo primero que tengo que valorar es lo rápido que se construyen los gobiernos de Gibraltar, que después de votar prácticamente en las mismas horas el lunes por la mañana, perdón, el lunes no, el viernes, porque las elecciones fueron el jueves día 12, el viernes por la mañana ya se construía, tomaba posesión del gobierno, no solo él, sino también los diputados, los miembros del gobierno que le acompañan, los 9. Y ahora estamos en una posición en la que se retoma la mesa de negociación, pero todavía falta quien representará al gobierno de España en esa tarea, donde está ahora mismo Pedro Sánchez, que cuenta con la oportunidad de formar gobierno, tiene el encargo de Su Majestad el Rey para formar la coalición, en este caso de apoyos que el Congreso de los Diputados le permita contar con una mayoría. Espero además que esa mayoría sea absoluta y que permita que haya un gobierno de progreso, de continuidad, de conquista, de avance y de políticas que luchen por la igualdad real de todos los españoles en todos los territorios. Ese es mi deseo y por tanto espero que antes de ese 27 de noviembre tengamos gobierno en España, tengamos gobierno presidido por Pedro Sánchez y por tanto esté en la mesa al completo de negociación. Una mesa que me pregunta lo último que sé, y es que el último contacto se producía en abril de este mismo año, 2023, y después prácticamente en nuestro país ha habido una sucesión de elecciones con las municipales de mayo, las generales de julio, y por tanto la comunicación ha quedado, vamos a decir, pendiente de respuesta. Lo que me trasladan los protagonistas es que quedan algunos flecos. Cuando se dice flecos, parece que son las cosas más sencillas. Espero que sea así, que sean sencillas, pero luego ese fleco parece que puede invalidar toda la negociación y no es mi deseo de que ello ocurra. Yo espero que haya un acuerdo fructífero para ambas partes, que pase en primer lugar por algo que no hemos soñado los campos gibraltareños, dudo que ninguno lo haya soñado, que es que se desmantele la frontera. Es algo que conocimos en el acuerdo de Nochevieja del 2020 y que a muchos nos costó incluso interiorizar que podría ocurrir. Y yo soy de los que estoy ilusionado en que eso ocurra. Entiendo que eso va a permitir que las fuerzas de seguridad, tanto llanitas o británicas como españolas, se retrotraigan al punto del puerto o al aeropuerto, porque la comunicación, una vez que Gibraltar pasara en este caso a ser territorio Schengen, el acceso a nuestro país sería alrededor de Gibraltar en ese puerto y en ese aeropuerto. Espero que las dificultades de ese acuerdo pues, se superen, habiendo voluntad. Sé que hay una posibilidad de que nos acompañen durante un periodo de 4 años o el tiempo que se estime por los agentes Frontex, que son agentes europeos que ya se conocen, y luego hay algunas cuestiones que entiendo que todavía estaban pendientes de que conociéramos el resultado.
pero yo pongo deberes a todos los miembros de la mesa de que los españoles queremos compartir la misma jubilación que pueda tener un británico en España. Y un británico en España, si tiene 30 o 40 años cotizados, al final tendrá la misma jubilación que tendrá usted o que tendré yo por ese mismo tiempo cotizado. Y esa es una de las cuestiones que reclamamos en lo que se llama Community Care, en definitiva, que a igual tiempo, igual trabajo, tengamos la misma jubilación. Espero que podamos compartir la bahía de Algeciras y en este caso todas las cuestiones medioambientales que permitan que futuras generaciones sigan, en este caso, disfrutando de la bahía de Algeciras y que pongamos en común esas medidas medioambientales de todos los aspectos, también con el bunkering, el que se realiza en aguas españolas y en el que se realiza en agua el litigio, que creo que también ahí habría que saber compartir no solo la zona de prosperidad compartida de los territorios, sino también de la bahía de Algeciras. Hay problemas con la igualación del impuesto al tabaco, hay dificultades en este caso también en las cuestiones fiscales, para que entendamos que en el conjunto de la Unión Europea, y me gustaría destacar esa posición, en el conjunto de la Unión Europea hay diversidad de fiscalidad. Y, por ejemplo, una de las cuestiones que muchos tapan es que la fiscalidad de Irlanda, en cuanto al impuesto de sociedades, es mucho más baja que la española. Y hay muchas empresas que se sitúan en Irlanda porque tienen en ese camino de encontrar pues vamos a decir, unas cuestiones fiscales similares que permitan una competencia en igualdad de condiciones. Yo espero que se alcance un acuerdo, pero sabiendo que ya los 27 tenemos fiscalidades distintas, que finalmente están dentro de los cauces europeos, pero que del marco europeo, pero que son distintas. Pero que tampoco nos regema las vestiduras porque haya diferencia en la tributación, que tendrá que haber diferencias dentro del marco de la Unión Europea. Eso es lo que yo planteo. Y espero que todas estas asignaturas, y no sé si se me queda alguna otra en el tintero, Contrabando de tabaco. el impuesto del tabaco. Hablo del impuesto que realiza en Gibraltar, es que entra legalmente en Gibraltar y que sale ilegalmente a Bueno, yo puedo decir que hay comercio entre actividades del tabaco de empresas españolas que venden a Gibraltar. y tabaco. Por eso digo, pero sí creo que nos quedemos que hay una parte importante, y otra cuestión pues yo la desconozco. Yo no te puedo decir si hay otra. Otra aduana de aduana española, de Hacienda española. He dicho que yo lo desconozco, no digo que no sea correcto. Lo que sí espero es que todas las asignaturas se puedan salvar y que el reto y el objetivo es que vayamos a compartir una zona de crecimiento, una zona de generación de empleo y donde esa zona de prosperidad compartida, que es como la denominó nuestro presidente Pedro Sánchez, sea una realidad para más de 300.000 habitantes. Los 270.000 habitantes que hoy componemos la comarca Campo de Gibraltar, los 8 municipios del Campo de Gibraltar, más los 30.000 llanitos. Eso es lo que queremos compartir. Y sobre todo el que veamos un crecimiento pues, en igualdad, porque ya lo tenemos en lazos familiares, lo tenemos en lazos de amistad, lo tenemos en una convivencia que es muy fluida, que hay una muy buena relación entre los llanitos y los campos gibraltareños, y por tanto tenemos que intentar el que haya retos y objetivos también de compartir empleo, de compartir economía, de compartir riqueza y de que se resuelvan esas 5 asignaturas como finalmente hemos ido diciendo. La fecha, le hice una pregunta, pero la fecha ¿debería ponerse alguna fecha tope? No sé si tenían yo entiendo que vamos a ser claros, el 27 de noviembre es la fecha última con la conclusión de la investidura de Pedro Sánchez, que espero que sea fructífera, pero parece que todo invita a distintas posiciones de que la fecha sea noviembre. Habrá un tipo de composición del gobierno. No soy la persona que va a designar ministro de Asuntos Exteriores. Me agradaría que Pedro Sánchez volviese a confiar en el señor Álvarez, en el compañero Álvarez, que está ahora mismo en esa responsabilidad, que conoce esa realidad y que ya ha mostrado varias veces de forma pública su interés por cerrar un acuerdo desde el diálogo, desde el consenso y desde el acuerdo, desde las políticas que siempre realiza el PSOE, que son constructivas y no desde dinamitar las relaciones o envolvernos en la bandera que no resuelve la problemática que existe en esta parte de la comarca. Eso queda muy bien para aquellos que en Madrid obtienen réditos electorales alrededor
de esas cuestiones de bandera que aquí, después de 3 siglos y varios años más encima, pues ya hemos superado. Luego yo espero que el señor Álvarez decida pues, sentido común a la negociación y se pueda formar, pero que se quiera ver viable el que las pocas semanas posteriores del mes de diciembre se encuentre hasta una nueva ronda de negociación. Sería ilógico pensarlo, pero sería mi deseo si es lo único que le puedo ofrecer. Ana. Pues siguiendo con el tema de las relaciones institucionales, ¿cómo augura que será en esta legislatura esa relación con dos organismos, tanto la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar como la Diputación Provincial de Cádiz? Ya ha habido puntos de vista distintos, desencuentros, fricciones. Entiendo que los ciudadanos siempre lo que piden es un entendimiento, aunque los colores políticos sean distintos. ¿Cómo cree que serán esas relaciones? Yo espero que sean de lealtad institucional. Y en este caso van a encontrar al alcalde de San Roque defendiendo los intereses de las vecinas y de los vecinos de San Roque como alcalde que voy a representar. Y lo que sí le puedo decir es que si tengo que gritar en alto para denunciar un caso de discriminación y de marginación y de castigo a los vecinos de San Roque, de la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, la señora Martínez, que en menos de 100 días lo primero que ha hecho es repartir más de 33 millones de euros de una forma sectaria, castigando, vuelvo a decir, y de una forma arbitraria ese reparto para beneficiar a unos pocos municipios en detrimento de otros 34 municipios entre los que se encuentra San Roque, pues usted comprenderá que no me voy a quedar callado y voy a denunciar esa tropelía o esa golfada que como le llamé en ese día. Si esa denuncia genera una cuestión de que ella se siente incómoda con mis declaraciones, no va a percibir en ningún caso el que tenga que tener la mejor relación cuando hay un atraco a mano armada contra los intereses de los sanroqueños, que somos el municipio que más aporta en impuestos de actividades económicas del conjunto de la provincia a ese recargo provincial que básicamente la Diputación Provincial de Cádiz se nutre de dos ingresos. Básicamente de dos ingresos. Uno de la participación de ingresos del Estado y otro del recargo provincial del IAC. Y el municipio que más contribuye es San Roque. Y sin embargo, nosotros nos quedamos aquí con los efectos negativos, que hay muchos positivos, pero hay algunos que son negativos de la presencia de grandes industrias en San Roque, y la presidenta quiere quedarse con más de 1 millón de euros que paga la industria sanroqueña al cabo de un año al conjunto de la provincia en concepto de recarga provincial de IAE, y luego quieren reginarnos. Ese es el primero de los debates. Y luego, si la presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, que es nueva, que todavía ni siquiera ha llegado, que era, vamos a decirlo, una presidenta probeta, estaba todavía intentando llegar a la presidencia, y convoca una rueda de prensa para señalar que el alcalde de San Roque viene retrasando la composición del gobierno comarcal, cuando era totalmente falso. Existen unos plazos que lo que debería hacer la presidenta es estudiarse los estatutos de la sociedad que preside y a partir de ahí, pues valorar. No creo que haya comenzado con buen pie una presidenta comarcal que lo primero que hace es subirse el sueldo, casi un 10%, y al mismo tiempo le eleva la tasa de la basura, en este caso de los residuos sólidos, en un 46% a todas las sanroqueñas, a todos los sanroqueños o a todos los vecinos del Campo de Gibraltar. Que vamos a pasar a pagar, en lugar de los menos de 55 euros que pagábamos antes, o pagábamos hoy, a pagar algo más de 80 euros. Nos suben los impuestos 25 euros para tratar de pagar esos nuevos salarios que se incrementan en casi un 10% que tendrá ella y los 4 vicepresidentes. Porque para llegar al gobierno, los mismos que se quejan de que en Madrid es necesario la suma de varios partidos políticos, no tienen ningún empacho para formar aquí un gobierno desde la minoría, que supone que el Partido Popular tenga 8 representantes y el Partido Socialista 12, y ahí ellos desde la minoría suman una coalición con la línea 100%, vicepresidente y otro incremento del 10%.
suman una coalición con los barrios 100% y suman una coalición con la representante de San Roque 100%, que en este caso va a tener un salario de 26.000 euros por 4 horas. Es decir, que cobraría más que todas las quejas que ha tenido con respecto a los tenientes de alcalde o concejales delegados de este ayuntamiento. Ese incremento del 10% se financia en parte con el incremento de los 25 euros de los residuos. Entonces, si esa es la primera medida y nosotros tenemos que votar en contra para seguir defendiendo los intereses de los ciudadanos de San Roque, pues ahí vamos a estar. Que les enfada, les molesta lealtad institucional es lo único que yo pido y demanda. No solo de la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, también de la presidenta de la Mancomunidad del Municipio del Campo de Gibraltar, ambos del PP, y sobre todo que no aprendan y que no sigan la línea de castigo y de marginación que lleva Foma Moreno Bonilla durante los últimos 5 años desde la Junta de Andalucía, castigando los intereses de los vecinos de San Roque en materia de sanidad, en materia de educación o en materia de dependencia. Candido. Claudio, buenas noches de nuevo. Hablando de las relaciones institucionales, me gustaría hacer una pregunta. Primero, sí, me imagino que además han sido largas, pero le pido un ejercicio de transparencia y nos cuente a todos los ciudadanos por qué no se cerró definitivamente el pacto con 100% para las dos administraciones, tanto Diputación como Mancomunidad. ¿Qué pasó efectivamente para que no se llegara a ese pacto? Y le hago 2 preguntas más. ¿Se siente traicionado por Juan Franco en especial? Y la tercera pregunta, si volviera a haber elecciones en un futuro inmediato, ¿el Partido Socialista votaría o pactaría, mejor dicho, con 100%? Voy a empezar por la segunda, que es la más sencilla. ¿Se siente traicionado? Sí, sin ningún tipo de dudas. Vengo ahora de un encuentro con responsables del Partido Socialista en la Sierra de Cádiz y uno de los argumentos que hay es porque en el año 2019, en lugar de pactar con la línea 100%, que era una opción, de las 4 opciones que había en ese momento, el Partido Socialista de la provincia de Cádiz no hubiese pactado con Izquierda Unida. En ese momento no hay que retrotraerlo, no hay que volver ahí, pero entendemos, y yo me siento traicionado, todavía no sé darle respuesta a la primera de las preguntas que usted me ha realizado, no sé cómo responder. Tendría que responder el señor Franco, porque en este caso no solo que yo no sabría responderle, es que todavía no entiendo la ruptura de un acuerdo que se manifestó en 2 ocasiones, una vez en abril del 2023, es decir, un mes antes de saber el resultado de las elecciones, en el que este que les habla como secretario general del PSOE de Cádiz entendía y sigo entendiendo que cerré un acuerdo con el responsable de la línea 100%, pero es que el día siguiente a las elecciones del 28 de mayo, un lunes, día 29, a eso de las 11 de la mañana, mantuve una conversación telefónica con el señor Franco y volvimos a hablar con una naturalidad de un acuerdo cerrado. Pero es que le invito a pensar que en ese día había un debate sobre si el Grupo Socialista tenía 14 diputados, como finalmente tuvimos, 14, los mismos que el Partido Popular, o había un debate por un error numérico, una plataforma tecnológica que nos daba 13 y que por tanto para llegar a los famosos 16, además de los 2 de Izquierda Unida, a los 2 del 100%, 13 con el error, más los 2 de la línea 100%, 15, todavía nos hacía falta uno más. En ese escenario también hablamos el día 29 y dábamos por hecho el acuerdo en un tripartito con Izquierda Unida. Luego se resolvió el error, el Partido Socialista tenía 14, planteábamos en la primera de las conversaciones más en grupo, porque hasta la fecha de esas 2 encuentros eran unilaterales, no sé cómo decir, unilaterales no es la palabra, eran unos encuentros más de tipo individual entre el señor Franco y yo, con testigos, y en ese aspecto no entiendo el motivo de la ruptura de esos 2 acuerdos que yo daba por hecho. Luego él tendría que resolverlo. Yo no sabría decirle, y con respecto al tercero, lo único que sí le puedo invitar es que el Partido Socialista es un partido amplio,
grande que tiene enormes relaciones con todos los partidos políticos y en cualquier momento valorará cuáles son las circunstancias que benefician a los vecinos de la provincia de Cádiz y establecerá acuerdos con quien entienda conveniente que mejor le pueda acompañar para conseguir esos retos y esos objetivos. Pero lo que sí tengo claro es que ese futuro acuerdo no es necesario mantener ninguna relación de amistad, ninguna relación de proximidad o cercanía. Ha habido una ruptura durante bastantes meses en algunos debates públicos sobre los impagos a la policía local de Algeciras, que me trabajaba en la feria de la línea, y no ha sido ninguna problemática para que finalmente cerrasen el acuerdo. Por tanto, el PSOE de Cádiz, en cualquiera de los escenarios posibles, no hace falta esperar a las elecciones del 2027, en cualquiera de los escenarios posibles, valorará las distintas oportunidades que hay de coalición, de pacto de gobierno, nuevamente con todos los partidos políticos, incluido la línea 100%, e intentaremos que haya beneficios para todas las partes, principalmente para los ciudadanos y luego para los dos partidos políticos. Hasta la fecha de los acuerdos del 2019, sí le puedo decir que la línea 100% estuvo bien pagada para cerrar ese acuerdo que finalmente hemos tenido durante los últimos 4 años. Bien pagada. No ha sido ningún tipo de regalo, sino que esa coalición la podríamos haber mantenido en el gobierno con cualquier otro partido. Llámese Izquierda Unida, llámese entonces Adelante Cádiz, donde estaba su presidente, el señor González, o bien la suma de Ciudadanos o de Andalucía por sí. La composición del arco de la provincia fue distinta. Y hubo, en este caso, quien le habla, quien defendió que el mejor acuerdo era el de la línea 100%. Javier. Y ese ámbito de verdad, una cuestión, un apunte sobre los barrios. Los barrios 100%, la suma de los barrios 100%, Izquierda Unida, es decir, los ayuntamientos de Tesorillo, San Martín de Tesorillo y Jimena, el Partido Socialista y los barrios 100% podrían dar una nueva mayoría, una conformación de una nueva mayoría en la mancomunidad del municipio. No sé si usted ha realizado algún tipo de ofrecimiento, si lo contempla, hacia los barrios 100%, hacia Fermín Alcorchel, el alcalde de los barrios, para formar una nueva mayoría en la mancomunidad. Y en relación también con los barrios, ha habido momentos entre el Ayuntamiento de San Roque y el Ayuntamiento de los Barrios, tiempos pasados, de mucha tensión. Parece que las relaciones están bien encauzadas ahora entre los dos consistorios, entre los dos gobiernos municipales. Y es verdad que también, con vistas al desarrollo de futuros proyectos industriales, parece que van a tener que ponerse de acuerdo. Estoy hablando, por ejemplo, del proyecto de EDP para el desarrollo de una planta de hidrógeno verde, que en parte, por una cuestión de servidumbre de las tuberías que tienen que pasar por el término municipal de San Roque. No sé si por parte del Ayuntamiento de San Roque existe disponibilidad para la instalación de industrias en los barrios. Sé que en otro momento usted miró con mucho recelo proyectos industriales en términos municipales de los barrios que, a su juicio, pueden afectar a San Roque. No es en el caso del desarrollo de hidrógeno verde, que es un proyecto clave a nivel europeo, etcétera, etcétera. La nueva energía limpia que apunta a toda Europa. Si va a haber una colaboración con el ayuntamiento vecino para estos proyectos. Bueno, el relevo en la alcaldía de los barrios en el año 2019 facilitó el tener mejor relación con el municipio de los barrios. Entiendo que hoy en día con el señor Consell tengo una relación de lealtad institucional en el que hay una mayor contacto y una mayor fluidez. Y en este caso el señor Consell defenderá los intereses de las barreñas y barreños y yo el de los sanroqueños y el de las sanroqueñas. El diálogo es mayor y por tanto podemos tener algún tipo de entendimiento. Coopero con algunas de las cuestiones o problemáticas que puedan tener en los barrios, como el plan de ordenación, con el Ministerio de Hacienda, donde pueda, en este caso, como diputado en las Cortes Generales, tener algún contacto mejor con el equipo de la dirección del Ministerio de Hacienda, e intento de ayudar en la medida de lo posible como responsable provincial. Luego, en lo que me cuestiona de la posibilidad del acuerdo en la mancomunidad con los barrios 100%, entiendo que era más claro y más natural un acuerdo donde participáramos en este caso hasta 5 municipios. Concretamente en los 5 municipios tenemos los servicios públicos de Argisa. Argisa, la empresa de aguas y residuos del campo de Gibraltar, tiene principalmente 5 socios. Y esos 5 socios, Ximena y Tesorillo de Izquierda Unida, Castellanos me permite que me ponga yo ahora,
y San Roque del PSOE y la suma de los barrios 100%. Son los 5 municipios que tenemos todos los servicios públicos de residuos de agua en Algisa. Y que tenemos que cuidar de que aquellos municipios que tienen otros intereses y que tienen privatizado principalmente el servicio de agua, pues tengan otros retos y otros objetivos. Que el primero de ellos es que desde Algisa paguemos la totalidad del presupuesto de mancomunidad. Es decir, que aquellos que pagamos más residuos, como ocurre con los sanroqueños, que pagan hasta 5 servicios, el de agua, que tiene 2, alcantarillado y suministro, pues de basura. En este caso, que es la recogida, el tratamiento y el nuevo impuesto. En este caso, va la recaudación a la Junta de Andalucía, que mucha gente se le olvida la recaudación del nuevo impuesto, que es el de no reciclar, el de depósito por no reciclar. Ese nuevo impuesto, en definitiva, son 5. Y los 5 servicios lo pagan los barreños, lo pagan los Jimenatos y lo pagan los vecinos del Tesorillo, los chisparreros de Castellar y también los sanroqueños. Y otros, pues lo tienen que pagar, que no es lo mismo que lo paguen. Porque, por ejemplo, en la línea en Algeciras, los residuos los pagan los vecinos de una forma separada del servicio de agua. Y como usted comprenderá, en las prioridades de muchas familias, el servicio de agua es imprescindible. Y no para todas las familias, el pago de los residuos está puesto en las primeras prioridades. La morosidad de los residuos de basura de la línea es notablemente mayor que la de cualquier otro municipio. Y los costes financieros de esa falta de ingresos los vengo denunciando desde hace más de 8 años. Y más de 8 años en los que hay un compromiso de que se van a unir los residuos y no lo hacen. ¿Por qué? Pues porque tendrán que beneficiar a sus ciudadanos el que el resto de los servicios públicos paguemos la morosidad con los costes financieros, que habitualmente en comunidad, donde les recuerdo que hay una deuda de más de 50 millones de euros, y no sé si ya superamos los 60, pero más de 50 seguro. Pagamos de intereses más de 2 billones de euros, de intereses bancarios por la falta de una tienda de recursos. Y, por tanto, ahí creo que el señor Alfonso se equivocó. Y supongo que algunos argumentos de aquellos que intentan para conseguir un acuerdo teóricamente más beneficioso, que es lo que he dejado sin respuesta al señor Romaguera sobre el acuerdo de la línea 100% con el PSOE, no lo sé, pues utilizan otras administraciones para intentar conseguir una realidad que ya le digo que sería más natural, el acuerdo de los 5 municipios de los servicios públicos unidos para dirigir los servicios públicos y no para que venga, en este caso, alguien al que no le afecta a situarnos un incremento de un 46%. Y tercero, en las preguntas que usted señala, que le concluyo de segunda, que sí hubo un ofrecimiento de formar gobierno y de asegurar la gobernabilidad en los barrios desde el apoyo de los ediles del Partido Socialista en los barrios. ¿Cuándo fue esa oferta? Esa oferta en el mes de junio, cuando se estaban construyendo los gobiernos municipales. A posteriori no ha habido ningún otro acercamiento en ese sentido. A posteriori, cuando vimos el acuerdo de los barrios 100% con el Partido Popular para la conformación del gobierno, entendemos que hay esa segunda parte, que es la mancomunidad. Es ilógico tenerlas. Pero nosotros sí asegurábamos la gobernabilidad de los barrios. Y en tercer lugar, con respecto a las inversiones, creo que soy el único alcalde que habla muy claro. Hay otros que tratan de esconderse, señalar la guerra que tenemos contra el desempleo, que por supuesto es común y que además es el principal reto que tengo yo. Pero es que yo hablo muy claro y lo voy a decir nuevamente. Todos los proyectos industriales que con respeto al medio ambiente y a la salud pública se puedan afincar en el municipio de San Roque deben ser proyectos productivos, donde se instalen plantas industriales y no ningún tema logístico que no obedezca a una planta industrial. Si cualquier proyecto que afecte al municipio de San Roque, porque como usted comprenderá, yo no tengo ninguna competencia en el municipio de Los Barrios, y por tanto si es independiente y únicamente afecta al municipio de Los Barrios, pues yo no tengo ni que opinar. Pero si hay una servidumbre, hay una tubería, hay una comunicación con el municipio de San Roque, sí opino, porque afecta a mi municipio y defiendo los intereses. Y lo vuelvo a decir, voy a estar siempre en contra de cualquier proyecto que algún cantamañana venda a la comarca, que algunos quieran comprar, seguramente porque intenten comprar
la opinión pública de traer inversiones logísticas que permita el que haya una competencia desleal con el principal motor económico que tiene el municipio de San Roque, que es la refinería Gibraltar de Cepsa. Eso es lo que yo trato de cuidar, de mimar los más de 1.500 empleos directos, más de 5.000 empleos indirectos e inducidos, que todavía pues, no se me reconocerá esa labor. Pero les puedo decir que cuando hablo con los representantes sindicales de los trabajadores de Cepsa, conocen esta realidad. Y lo que no podemos permitir es que se convierta el punto geoestratégico del campo de Gibraltar o del estrecho de Gibraltar, que es vital en el mundo, en que tengamos aquí pues centenares de tanques de depósito no producidos aquí, sino producidos en algún país del tercer mundo con una mano de obra muy barata que permita, incluso sumando el transporte de ese producto fabricado en el tercer mundo y traído aquí a la península, la suma sigue siendo aún más barata que los costes de unos derechos laborales conquistados después de 50 años de respeto, de lucha, de dignidad de los empleados y de las empleadas de la refinería o de las grandes industrias del municipio de San Roque, que no voy a permitir que se vean pisoteados porque haya ese nuevo interés económico. Por tanto, si el proyecto de EDP, que es el que usted me dice, que aún no conozco, pero que sí han contactado conmigo para presentarme ese proyecto y aún no lo han hecho, han suspendido incluso una cita que había, tiene producción de energía y viene a ser compatible con los intereses económicos de las industrias radicadas en San Roque, sí tendrá el beneplácito si cuenta con el respeto medioambiental y sanitario. Si es un proyecto de logística, conmigo que no puede. Y creo que más claro no puede ir conmigo que no cuente. Porque no voy a permitir ninguna actividad que permita el que haya una actividad productiva fuera de la comarca, fuera del territorio español, con una mano de obra del tercer mundo, desgraciadamente, sin respeto a los derechos laborales, que hagan que tengan una competencia desleal con el empleo que aquí se hace. Y vuelvo a decir, voy a mimar, a cuidar que el principal motor económico de San Roque, que es la industria, siga creciendo en términos de desarrollo sostenible, medio ambiente y con un espacio ya a tope de 35 hectáreas nuevas. Y vuelvo a invitar a todos los propietarios de las industrias actuales a que además de las 35 hectáreas que hemos previsto, puedan hacer cualquier ejercicio de actualización. ¿Qué significa actualización? Pues me imagino que lo estarán haciendo, porque yo firmo muchas licencias de renovación de equipos, de nuevas plantas. En definitiva, las nuevas tecnologías del 2023 deben sustituir quizá plantas que en el año 60, en el año 70, en el año 80 tenían otras exigencias. Y también le puedo decir que no soy tampoco alguien que pelea contra la llegada, desgraciadamente, de la robotización, de las nuevas tecnologías, porque es que anteriormente, en esos años 70, en esos años 80, el empleo de Cepsa directo, luego a veces de 1.500 era de más de 6.000 personas. Hemos visto claramente cómo la robotización, las nuevas tecnologías ha ido reduciéndose el empleo, pero para cuestiones productivas, no para logística. Y creo que ya le he explicado nada. Pues al hilo de lo que de la pregunta de Javier y de la respuesta en cuanto a Cepsa, acaba de referirse a esas 35 hectáreas, esa reparcelación para uso industrial. ¿Cómo lo va a notar el ciudadano? ¿Cómo va a repercutir el feedback que pueda tener para el municipio ese uso por parte de Cepsa de esas 35 hectáreas? Eso por un lado. Y en cuanto al tema económico de política municipal, en esta nueva legislatura municipal se incrementa en torno a un 9% el gasto político en el ayuntamiento. ¿Eso considera que es comprendido y asumido por el ciudadano? Bueno, la primera de las cuestiones que usted me plantea, entiendo que el grupo Cepsa va a plantear nuevos retos y objetivos dentro del plan estratégico que conocimos en 1 de diciembre del año pasado, donde tuvimos la presencia del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, y también de Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía,
que es la primera vez que nos visitaba y al que le pedí, por cierto, el que para ese ejercicio de nuevas inversiones en energías renovables era necesario formación. Y da la casualidad que las competencias en materia de formación le corresponde a la Junta de Andalucía. Y le pedí que un centro de formación que hemos construido en La Pólvora, que conocemos como, el centro de formación de La Pólvora, en el polígono industrial La Pólvora, con una inversión de 1,5 millones que está financiado totalmente por impuestos de las sanroqueñas y de los sanroqueños, tuviera contenido formativo. Además, con el reto le invité al presidente de la Junta de Andalucía para que tuviera contenido dirigido principalmente a jóvenes asentistas, a jóvenes que abandonan prematuramente la formación, jóvenes de 15, 16, 17 años, que muchas madres y muchos padres tienen dificultades para mantenerlos en la educación obligatoria, en la educación reglada, y que es necesario el que los vayamos orientando hacia profesiones industriales que van a ser demandadas después, porque la ASRI, la Asociación de Grandes Industrias, y las empresas nos señalan que hay demanda de alguna mano de obra que no está cubierta porque no hay formación especializada en puestos de calderero, de tubero, de soldadores, de instrumentistas. Y todavía sigo pendiente de esa respuesta por parte del presidente de la Junta de Andalucía, que tiene compromisos muy importantes con San Roque, y los primeros que tiene son en materia formativa. Estamos construyendo otro edificio también para la formación, porque me preocupa el que los jóvenes que desgraciadamente no tienen un gancho en los estudios con 15, 16, 17 años tengan otras oportunidades. Y también tenemos el otro sector económico pujante de San Roque, que es el de los campos de golf, el de los campos de polo, el de los servicios hoteleros, el del comercio, el de la hostelería, que este sí está cubierto, aunque lo que no hay es interés de los alumnos, pero ese sí está cubierto porque tenemos una escuela de hostelería que es ejemplar en la formación y con un nivel de inserción de más del 100%. Lo que hace falta es darle más dignidad a los salarios, igual que están obteniendo ya los cocineros y las cocineras. Hay que darle mayor dignidad a los salarios en los camareros y camareras para que los jóvenes quieran también formarse en estas profesiones que luego son tan demandadas en esta comarca y en este municipio. Vuelvo a ese 1 de diciembre del pasado año. Presenta un proyecto del Grupo CEPSA con una inversión que sitúa en más de 3.000 millones de euros y con un empleo que yo distingo entre el empleo permanente y el empleo necesario para la construcción de esas nuevas plantas industriales, que yo deseo conocer el proyecto en el detalle, que no lo conozco. Sí conozco las cifras gordas, 3.000 millones, más de 2.000 empleos para la generación de todas esas nuevas plantas industriales, y quisiera conocer también cuál es el volumen permanente. Se van a hacer 200, 300, 400 empleos, que es lo que me interesa. Y ahí lo que yo puedo decir es que desde el año 2014 vengo recibiendo distintas presiones de aquellos que entienden que yo boicoteo las inversiones industriales y de aquellos como los ecologistas que entienden que yo sumo más inversiones industriales de las que caben en este municipio, y trato de justificar y de motivar. Sí, al sector industrial es más que necesario. Andalucía tiene que seguir industrializándose para que sigamos teniendo una sociedad moderna. Tenemos que alcanzar más del 14, el 15% del PIB, y hoy en día estamos por debajo del 10%. Luego sí a la industrialización, sí al reparto de inversiones industriales, que hay muchos que desde su poltrona lejana a la sede de las inversiones industriales nos quieren obligar a que los dirigentes de San Roque hagamos las inversiones industriales que ellos no quieren en su municipio, que eso también hay muchos listos, y yo trato de verlo, pero sí quiero conocer ese detalle, y sí quiero que ese desarrollo industrial se realice aquí en San Roque, porque está claro que el fósil morirá en un tiempo. Llevamos escuchando lo de que morirá más de 2 décadas, y yo creo que yo me moriré y seguiremos utilizando el fósil, desgraciadamente, pero sí vamos a ir combinándolo con la energía renovable. Vamos a ayudar a que se afiancen aquí, a que se ubiquen aquí, y tengo que lanzar también un mensaje a aquellos que se ocupan y que se preocupan del medio ambiente y la sanidad, y yo soy el primero, y que voy a estar atento a que esa suma sea migrando cualquier otro efecto contaminante de plantas hoy en día ya implantadas y que tienen tecnología obsoleta que podamos modernizar, que podamos actualizar, para que al final los grados de contaminación sean incluso menores a los que hoy en día tenemos.
Con eso creo que le respondió a toda la cuestión. Y ahora, con respecto a la parte local que me preguntaba, la segunda, actualízame la pregunta. El incremento del 9% en el gasto político municipal. Entiendo que los salarios en el municipio de San Roque que reciben los cargos políticos viene adecuado con la responsabilidad. Nadie habrá visto en este caso ninguna queja con respecto a los importes y volúmenes, porque al revés, creo que el presidente del gobierno de España cobra muy poco para la responsabilidad que tiene, creo que los ministros cobran muy poco para la responsabilidad que tienen y debían tener otra realidad. Yo no estoy en ese juego de la demagogia. Lo que sí vengo a decir que hay que mirar quién financia esos ingresos. Y le puedo decir que en San Roque hay un gobierno solvente. Hay un gobierno que mantiene una estructura que se permite contar con superávit diariamente. Y todos los hay. Y que tiene en este caso los impuestos más bajos. Los impuestos más bajos en IBI, en el sello de coche, en la tasa del cementerio, que es simbólica de €1, en los servicios públicos de la Universidad Popular y en otras muchas cuestiones como el impuesto de construcciones, que vuelvo a hacer llamamiento a que todas las empresas constructoras que quieran construir viviendas en los pueblos de San Roque, vuelvo a repetir, en los pueblos de San Roque, van a contar con el apoyo, con el cariño del ayuntamiento y con un 95% de bonificación en el ICIO. Eso es lo que yo vuelvo a reclamar. Y por tanto, hay algunos que cuando están en la oposición tienen una opinión, y ese no es mi caso, son los políticos demagogos. Yo no me quejo de las cifras económicas de los salarios. Lo que me quejo es de las medidas que se alcanzan para poder financiar los salarios de la mancomunidad. Y es que para pagar ese incremento del 10%, nos castigan con un incremento de 25 € y de un 46% en la cifra de los residuos. Pero es que le indico más. Temo que todavía este no sea el último incremento. Que en las próximas semanas o meses, el gobierno de la señora Pérez Todio y de todo ese enjambre de ese Frankenstein Plus, que yo le llamé, de los 4 partidos políticos que han sumado, van a preparar nuevas subidas en los servicios de agua y en los servicios también de recogida de basura. Porque en este caso no los veo trabajando en el capítulo de gastos para tratar de optimizar, para tratar de alcanzar políticas eficientes, porque ahí no se dedican. Están más dedicados a otras labores, más que la de prestar el mejor servicio a los ciudadanos, que es donde sí está el gobierno municipal de San Roque. Cándido, la última pregunta de este bloque. Sí, un poco al tema industrial y me gustaría preguntarle por el tema de si cree que finalmente se podría desviar de alguna manera el que la producción de ese valle del hidrógeno verde se sitúe en Huelva por falta de terrenos, en cierto modo, la justificación que se ha dado en algunos momentos, para que al final lo que sea la inversión del campo de Gibraltar quede como lo que usted no quiere, que es como un complejo logístico. Y la segunda pregunta, usted como diputado va a intentar presionar en cierto modo al gobierno para que esas conducciones que necesita también el hidrógeno verde nos lleve a unir a Europa de la manera que necesita un corredor como el que se va a crear. Yo voy a intentar educar a la población en su conjunto, que cuando miramos las cifras económicas o los datos del desempleo del País Vasco, de Cataluña, y vemos cómo están normalmente por debajo de la mitad del dato andaluz, yo creo que obedece a nuestro poco nivel de desarrollo industrial. Y el de una sociedad moderna tiene que estar su 20% del PIB vinculado al sector industrial. Y en Andalucía está rozando el 10%. Por tanto, tenemos que doblar. Lo que yo sí me vengo es a que esa necesidad que yo planteo no tiene por qué todas las inversiones industriales de Andalucía estar ubicadas en el municipio de San Roque. Entiendo que hay una extensión enorme en nuestra tierra con más de 700 municipios, creo que son 785 municipios, y todos tendrán que contribuir a ese compromiso. Lo que no me vale son aquellos responsables políticos, por no ponerle nombre, que hablan de la necesidad de contar con un desarrollo industrial en todo el conjunto, pero que no me toque en mi municipio. El desarrollo de las energías renovables también está en las energías eólicas, en las energías marítimas. Pues le puedo decir que todos los proyectos que yo conozco de distintas energías eólicas marítimas cuentan con el rechazo de los distintos alcaldes que no quieren que se les ubique una contaminación visual.
Y ahora sí quieren que haya un desarrollo industrial en el municipio de San Roque que permita tener, en este caso, una población luego que viva en mi municipio, pero que no me toque la chimenea. Pues mire usted, ya está listo. Nosotros hemos marcado un crecimiento enorme de 35 hectáreas. Un nuevo crecimiento industrial de 35 hectáreas. Y tenemos además un crecimiento por desarrollar de 40 hectáreas logísticas vinculadas al puerto de Algeciras en la zona de la estación de San Roque. Y yo quiero saber cuáles son los otros esfuerzos. Entiendo que el de los barrios es el de completar la hoy central de carbón que puede tener el desarrollo de EDP, porque no vamos a seguir con el carbón y por tanto ahí hay otra parcela para ubicar nuevas inversiones. Y el resto, lo que yo quiero es saber si han estudiado cuáles son las nuevas ubicaciones que hay. Porque como usted comprenderá, la cuota industrial de San Roque está sobrepasada. Si cuando digo que tenemos siete subestaciones eléctricas, es que no nos caben una octava. Pero es que ya tenemos el esfuerzo de tener 7. Y cuando le digo que tenemos hasta 9 grandes industrias de la AGI, que muchas veces nos dicen, es que luego eso te da muchos impuestos y tienes superávit. Y yo digo, vale, vamos a compartirlo, si yo no tengo ningún problema en compartirlo. Pero claro que eso significará que habrá nuevas industrias que se ubiquen en esos suelos. Nosotros tenemos hoy en día más de 2 kilómetros cuadrados, 2 kilómetros cuadrados de actividad industrial vigente y, como digo yo, en desarrollo. Y tenemos 350.000 metros cuadrados, 35 hectáreas nuevas, pendientes de ubicar nuevas actuaciones. La pregunta es, ¿qué tienen los demás en el resto de cuestiones? Y sí que es cierto que se hablaba de 2 grandes inversiones en nuestro país vinculadas a la energía renovable. Una del grupo CEPSA, de 3.000 millones de euros, que entiendo que una gran parte va a ser en esas 35 hectáreas, hay que ver el detalle, pero estoy convencido que así es, lo vimos el 1 de diciembre del pasado año, y luego había una inversión que se cifraba en 8.000 millones de euros de la empresa Maersk, que en este caso es para generar combustible para sus buques, que habitualmente los buques tienen una actividad enorme por todo el mundo, pero que hay una actividad de import-export en el puerto de Algeciras que podría invitar a que también ubicasen. Y la pregunta es, ¿caben en esas 35 hectáreas? No tengo ningún problema. No es que no tengo ningún problema, pero parece que esos 8.000 millones se reparten con Galicia, se reparten con otras poblaciones y demás. Y luego sobre esas grandes autopistas o autovías del hidrógeno verde que conecten con el centro de Europa, la primera y principal que se presentó hace ya unos meses, no recuerdo, en el puerto de Algeciras, era la marítima, de la comunicación marítima desde el estrecho de Gibraltar, desde el puerto de Algeciras, hacia Ámsterdam, no hacia Rotterdam. Eso es lo que presentamos. Que además tiene que haber ramales de la terrestre, por supuesto que voy a ser el primero. Es que yo creo que donde se produzca, si la mayor inversión en nuestro país va a ser en San Roque, tendrá que estar conectada y me parece que eso tiene que ser para que se sume cuanto antes y no en la segunda parte. Es decir, ya en la parte troncal de la comunicación de esa autovía debe estar San Roque, debe estar el campo de Gibraltar, debe estar la provincia de Cádiz. Y sí, voy a reclamar el que se altere o se modifique. Pero a ver cómo lo hacemos para que no ocurra como con algunas actuaciones, en este caso que no hemos contado con el apoyo de los distintos gobiernos, con el tema de nuestro famoso tren, que vive, en este caso, con una lentitud, que ahora mismo hay un gran impulso por parte del actual gobierno de Pedro Sánchez, pero que tuvo 7 años de parálisis con el gobierno de Rajoy. Y lo que hay que intentar es que todos compartamos una realidad. Y a mí me gustaría que los retos de seguir sumando porcentajes del PIB industrial lo compartamos todos y pongamos terreno. Me gustaría que compartamos todos que la necesidad del ferrocarril es básica y que todavía estoy ahora mismo en que los 470 millones de euros que se vienen invirtiendo y que ahora va a ser más rápido al por fin contar con la Día de la Junta de Andalucía en la zona de Campillo, que ha paralizado mucho más tiempo estas inversiones, pues que tengan el desarrollo para que tengamos las mismas oportunidades que el puerto de Valencia y que el puerto de Barcelona. Pero para eso hay que ser un lobby comarcal, un lobby provincial y, si me apuras, un lobby andaluz. Porque si no, como dejemos que haya intereses de otras localidades que alcanzan ministerios
o alcanzan posiciones de decisión más importantes que las de los vecinos del campo de Gibraltar, pues seguiremos lastrados, porque lo que sí le puedo decir es que el puerto de Algeciras es el primero de España, pero con el ferrocarril estaría ya compitiendo con los principales puertos europeos, que somos el quinto, y yo diría que con esa actividad del ferrocarril ya estaríamos en el podio, es decir, entre los 3 primeros, porque no podemos seguir compitiendo con una mano atada. Vamos a hacer una pregunta del segundo bloque, si os parece. Sería la primera para Javier. Luego hacemos la pausa. Vamos a entrar en servicios sociales, educación, deporte, cultura, juventud. En fin, un amplio abanico. Javier. Vivienda también entra en ese bloque, entiendo. También. Perfecto, alcalde. 2 cuestiones respecto a la vivienda. La construcción de VPO en San Roque, hay una altísima demanda de vivienda en San Roque. Yo creo que el precio de vivienda en San Roque es posiblemente el más alto, precio medio de vivienda, el más alto de todo el campo de Gibraltar. Y una segunda cuestión relacionada con la vivienda es la legalización o no de todas esas urbanizaciones ilegales que existen en San Roque, muchas ya con auténticas mansiones de casi que diríamos de lujo y en situación ilegal, construidas sobre suelo que no es urbanizable. ¿Alguna solución? No sé si hay algún tipo de contacto con la Junta de Andalucía para, de la mano de esta administración, proceder a la legalización de esa vivienda. Alcalde, si puede ser breve, se lo El agradezco. problema de la vivienda es muy difícil que sea breve. El problema de vivienda que decía antes pasa a ser uno de los ejes prioritarios de mi gobierno. Durante los últimos 12 años he pivotado toda la actividad del gobierno en la lucha contra el desempleo, con políticas activas de empleo y arrimando el hombro con distintos planes de empleo que han beneficiado a más de 1.000 personas cada uno de los mandatos. Y con inversiones propias y con financiación de otras administraciones, con los planes de empleo de Madesta, de Amanecer, que vamos a continuar. Políticas sociales que se han multiplicado y que hacen que San Roque sea el municipio de la provincia de Cádiz que más invierte en políticas sociales, y con una ordenanza que vamos a actualizar, de la cual estoy convencido que va a ser un antes y un después. Estoy contento de que se sumen nuevas casuísticas, nuevas problemáticas, alumnos con necesidades educativas especiales, colaboración para que los pequeños de familias humildes también puedan desarrollar deporte y actividades saludables, y otros más escenarios que se van a contemplar en esa ordenanza. Vamos a seguir desarrollando planes de inversión que permitan no solo los más de 8 millones de euros que hemos invertido en el último mandato cada uno de los años, sino el proyecto es elevarlo aún más y seguir transformando la realidad económica de todos los núcleos de población. Y ahora hemos sumado una asignatura que está pendiente, desgraciadamente, no solo en San Roque, sino en el conjunto del país. Lo que ocurre es que yo sí lo pongo entre mis prioridades, que es la vivienda. Una vivienda que hacía que en los últimos gobiernos de Rodríguez Zapatero, que hoy tanto de nuestra a la derecha, se construyesen en nuestro país más de 500.000 de viviendas protegidas, y que durante los gobiernos del señor Rajoy bajásemos a 50.000, es decir, a solo un 10%. Eso hizo que prácticamente no se haya construido ninguna vivienda nueva en los pueblos de San Roque durante los últimos 10 años. Y de los últimos 10 años, si eliminamos los 7 primeros, que corresponden todavía a la crisis inmobiliaria, donde lo que había era mucho estocaje de vivienda, como por cierto aún hay en la barriada de Puente Mayorga, y yo puedo invitar en este caso a que aquellos vecinos y vecinas puedan comprar esa vivienda, y no que tengamos episodios de ocupas, sino comprar vivienda, porque van a vivir muy bien en Puente Mayorga con los servicios municipales y con la generosidad y con la hospitalidad de los vecinos de Puente Mayorga. En los últimos 10 años no se construye. En esos 7 primeros, crisis. En los 3 primeros, sobre todo a partir del año 18-19, que hay un repunte económico, veo que se recupera el sector de la construcción, pero cuando me voy dando cuenta, se recupera únicamente en las urbanizaciones que yo puedo llamar de más alto standing de San Roque. Algunos pueden llamar de lujo, donde sí se recupera la construcción y donde más observo que hay unos precios de venta disparatados fuera de del mercado del ciudadano medio o de la renta per cápita media de San Roque, que por cierto nos ha situado en el primer lugar de la provincia de Cádiz por encima de los 30.000 euros. Pues está fuera de ese mercado. Y llega la pandemia y las primeras medidas que nosotros alcanzamos para luchar contra esa realidad en el 19-20 queda paralizada por una pandemia que hemos tenido hasta el verano del 22. Y desde el verano del 22 vengo tomando medidas, buscando promotores, generando
el que los promotores que sí vienen a Sotogrande, que sí vienen a la Alcaidesa y que sí vienen a San Roque Club, quieran venir a San Roque, que les digo que van a tener que venir sí o sí. Y si no vienen a San Roque, a los foros de San Roque, que no vengan a Sotogrande, que no vengan a la Alcaidesa y que no vengan a San Roque Club. Quiero que haya un equilibrio en el crecimiento de mi municipio. Quiero que San Roque siga siendo un municipio donde vivamos todas las clases medias, las clases humildes y también las clases que puedan generar empleo, como ocurre hoy en día en Sotogrande, pero no voy a permitir un desequilibrio del municipio. Y por eso vuelvo a hacer un llamamiento a todas las empresas constructoras. ¿Qué está haciendo el Ayuntamiento de San Roque? A forzar su granito de arena ante la incompetencia y la ausencia de quien tiene competencia en materia de vivienda. Que la Constitución española, que muchos enarbolan, hay que cumplirla en su integridad. Y la Constitución española dice que las competencias en materia de vivienda las tienen las comunidades autónomas. Y aquí hay una ausencia flagrante y clara del gobierno de Jesús Moreno, que en los últimos 5 años, después de la recuperación de la crisis inmobiliaria y después de la última, de la pandemia, pues todavía no sabemos qué va a hacer aquí en materia de vivienda. ¿Qué hace el Ayuntamiento de San Roque? Construir, vaya usted a Guadiaro, a la calle Tierno Balbán, y verá una promoción de 10 viviendas en Roque. Vaya usted a la zona de la calle Hortensia, en Tarailla, y verá otra promoción de viviendas, de 6 viviendas en Roque. Lo que yo no tengo es capacidad para construir 500 viviendas, que ojalá. ¿Qué ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez? Negociar con Bruselas, tener fondos europeos. Ha conquistado 140.000 millones de fondos europeos y ha puesto también la vivienda como una prioridad. Y por eso hay una nueva ley de vivienda. Y para San Roque hay comprometida no una, ni dos, ni 10, ni 6 como yo. El gobierno de España tiene más recursos y ha comprometido 177 viviendas, donde en la avenida del Tercer Centenario, 44 viviendas. Y en la zona de Huerta Varela, 133 viviendas. Total, 177. Le pasa el dinero a la Junta de Andalucía. Y la Junta de Andalucía convoca una licitación y ha quedado desierta. Y ya he preguntado abiertamente que como ha quedado desierta, porque parece que los precios no se ajustarán a la realidad del mercado, ¿qué va a hacer la Junta de Andalucía para volver a negociar y que esas dos promociones sean una realidad y que en el 2026, como estaba previsto, se puedan entregar en régimen de alquiler asequible con precio entre 300 y 500 euros a todas las familias que están en ese ejercicio? Espero que la Junta de Andalucía nos responda pronto a mi petición, a mi demanda, y nosotros vamos a intentar que las empresas que están obteniendo grandes plusvalías, grandes beneficios, yo diría exagerados, desorbitantes beneficios con la venta de las viviendas que obtuvieron licencia en el año 2018 y 2019, que seguramente yo firmé, porque era la recuperación del sector de la construcción, no voy a firmar más licencias hasta que no construyan en el municipio de San Roque con equilibrio, que construyan en los pueblos. Y eso es lo que tienen que saber todas las empresas promotoras de San Roque, que tienen que construir en los pueblos. Y que es necesaria que los 544 demandantes, yo se los cifro, los 544 demandantes de vivienda del municipio de San Roque tengan oportunidades de contar con viviendas asequibles. Y cuando digo viviendas asequibles, digo de renta libre, digo viviendas protegidas o digo viviendas en alquiler. Y sí le puedo decir que nosotros sí mantenemos una política de vivienda con las familias humildes para tratar de trabajar con aquellas que son familias humildes responsables. Porque las familias humildes hay responsables de la gran mayoría y hay algunas que son unas caras, que son familias irresponsables, que quieren vivir del erario público con impagos de alquileres muy bajos, para nada fuera de lo que es el de mercado, que vamos a seguir siendo altamente exigentes para que esas familias que quieran disfrutar de una vivienda gratuita no tendrán que pagar como el resto de familias pagamos una hipoteca o como el resto de familias humildes responsables pagan un alquiler. Y para eso estamos intentando que al final haya un movimiento de vivienda que lo viene habiendo en todas las promociones públicas. Tenemos más de 500 viviendas públicas del Roque que están en distintas promociones, en distintas barriadas, y lo que seguimos es responsabilidad. Y muchas veces lo que miramos es la vida laboral. Y en la vida laboral se aprecia cuando una familia obtiene ingresos y vemos cuándo paga y cuándo no paga. Y la educación en responsabilidad también es una tarea
de mi gobierno, porque los recursos de esos alquileres son los que necesitamos para seguir invirtiendo las 10 más las 6, pues podríamos hacer más si tuviésemos todos los recursos disponibles. Y termino en esta cuestión haciendo un llamamiento a la responsabilidad social de aquellas empresas que creen que San Roque es el maná para obtener grandes cifras de beneficios en su balance global, que tienen que comprometerse con el crecimiento equilibrado del municipio de San Roque, que si quieren un beneficio único apartado de una urbanización, lo van a tener más completo, con arreglo a ley, por supuesto, pero lo van a tener más completo. Vamos a hacer una pausa, Ana. Será tu turno en cuanto regresemos. 2 minutos y volvemos. Bien, retomamos el espacio de entrevista al alcalde de San Roque. Ana, como decíamos, tuya es la pregunta. Yo quería preguntarle por un tema que entiendo que, como a la inmensa mayoría de los ciudadanos, le preocupa, que es la sequía, la escasez de agua. Cada vez desciende más el nivel de los pantanos. Ahora mismo apenas llega lo que es la provincia de Cádiz a un 16% de agua embalsada entre los 10 pantanos y no deja de bajar. Si no llueve en un periodo corto, pues la situación va a ser realmente crítica. San Roque fue uno de los primeros municipios este verano que ya adoptó medidas en las playas, con las duchas, con los lavapiés. Este verano también hubo un episodio en San Roque de una coloración del agua anómala, precisamente por el tema de la sequía. Este además es un municipio que necesita el agua como todos, pero es que aquí el peso de la industria y del turismo tira mucho de este recurso. Bueno, pues sobre la sequía yo tengo que pedirle disculpas a las vecinas y a los vecinos de San Roque por ser enormemente responsables y por haber sido un gobierno municipal, creo que el único de la comarca, que cerró las duchas y los lavapiés, y que hemos hecho un ejercicio de responsabilidad todos por intentar consumir menos. Quizás haya sido algo simbólico en la cuantía, pero la verdad es que me enorgullece que los vecinos y vecinas de San Roque hayamos contribuido y colaborado a haber tenido molestias por no contar con ese lavapiés, con esa ducha, pero En verano. estoy convencido que a pesar de las críticas, algunas que he recibido, hoy entiendo que hay una gran mayoría que han valorado de forma positiva esa decisión, que era difícil al principio del verano, cuando ya sabíamos que estábamos en un 20 y tantos por ciento, pero es que ahora mismo estamos por debajo de ese 20% en los pantanos. Y yo, en este sentido, lo que vuelvo a decir es que tenemos que mimar y cuidar el agua que tenemos, porque no sabemos cuándo va a volver a llover y por tanto hay que trabajar por parte de la Junta de Andalucía, que tiene competencias en materia de agua, en la que no haya pérdidas, en que no haya fugas, porque además del consumo en la alta industria, que vuelvo a decir que es necesaria y que existe desde el año 60, es importante que se sepa que existe desde el año 60 y que por tanto para poder instalarse tuvo las autorizaciones del consumo de agua. Tengo que señalar que los campos de golf, todo el mundo mira, igual que los campos de polo, como grandes consumidores, son desde el año, Solo Grande cumplió el otro día 60 años. Y todos los campos de golf de San Roque están construidos, el último del año 2000-2003, que fue el de la reserva. Y todos han contado con la autorización medioambiental, hidráulica o hídrica, para contar, porque se sabía, se sumaba el consumo de esas inversiones. En los últimos tiempos hay inversiones de nuevas viviendas en algunas zonas que ya no cuentan con la autorización para su construcción porque requieren de esa autorización de dominio público hidráulico de que no hay agua. Por tanto, yo pediría responsabilidad a todos y a todas. A todos y a todas. En los cambios que se vienen produciendo, en la búsqueda de una mayor ganancia, de un mayor beneficio, y que muchas veces se hace sin contar con las autorizaciones legales. Aquellos que la tengan, que tengan esa autorización, bienvenidos sean, porque el agua es de todos. Pero aquellos que estén haciendo cambios en el cultivo
sin consultar si hay agua para ese nuevo cultivo que tiene un mayor gasto, pues deberían preguntar. Y luego las filtraciones, los acuíferos. En San Roque hay acuíferos relevantes en el Pinar del Rey que desgraciadamente sufren algunos pinchazos y que necesitamos agentes medioambientales que estén protegiendo el acuífero, que es de todo. La fuente de la Laja, que sufrimos los sanroqueños y este alcalde más, el verla sin agua, obedece a que no hay lluvia, en primer lugar. Y en segundo lugar, a los pinchazos excesivos que ha tenido ese acuífero, incluso en los tiempos en los que ya no eran necesarios, que hubo un tiempo de un mes de abril de lluvia, escasa, pero algo hubo, y se seguía pinchando el acuífero. Y ya alcé la voz para reclamar el que no se siguiera pinchando el acuífero, en este caso de pinchazos legales, pero más me preocupan los ilegales que hay en la zona. Luego espero y deseo que entre todos protejamos y cuidamos ese bien que es de todos y que ya sufrimos en los años 90 restricciones en la comarca de nefasto recuerdo para todos. Luego vamos a cuidarlo y espero que haya actuaciones que permitan contar con un nuevo tipo de agua. Y hay que hablar de una forma alta y claro que quizás el agua, si no viene del cielo por las distintas problemáticas de un cambio climático, que es una realidad y que hacen que hoy, 16 de octubre, tengamos 27 grados en San Roque, que es difícil a lo largo de la historia, pues que pensemos en que es necesaria una desaladora. Y que vayamos pensando los municipios del litoral que es necesario ubicar una desaladora. Y que levanten la voz aquellos que quieren contar con un nuevo impuesto de una actividad de la desaladora. Porque después la ubicarán o querrán ubicarla por distintas circunstancias. Seguro que nos toca San Roque. Yo diré si me agrada o no me agrada. Y vendrá otro que dirá, es que se queja. Que alcen la voz y que digan que quieren la desaladora para su litoral. Que ya tenemos nosotros bastante servidumbre en el litoral. Con más de 2/3 de la actividad de la Bahía de Algeciras que corresponde al municipio de San Roque, es decir, a Guadarranque, Campamento y Puente Mayorga, más de 2/3 vinculadas a actividades industriales y con 1/3 menguante para los vecinos y vecinas. Pues estudiemos ya si es necesaria esa desaladora o bien miremos si en la presa de Gibralmedina, que lleva diseñada por los expertos, porque yo no sabía que allí era el espacio idóneo para ubicar esa presa. Yo no entiendo de todo, a mí me dicen allí el espacio idóneo. Y parece que ahora hay algunos grupos ecologistas o algunos vecinos y vecinas que entienden que entre Jimena y Gaucín, con las afecciones que podrá provocar, afecciones positivas, porque las presas dan importantes ingresos económicos en los impuestos de los municipios, se lo puedo decir porque he sido responsable de recaudación provincial 4 años y he visto los ingresos que cada una de las presas genera en ese municipio. Pues además de esos efectos positivos, pudiera tener algunos negativos. Pues que es que cada uno en su municipio, en su territorio, podría tener que compartir una actividad comarcal o una actividad provincial y en definitiva todos tener un poco de todo, de la parte buena y de la parte menos buena. Y si se pierden algunas actividades históricas, tradicionales en ese espacio de Gibralmedina, pues que todos entiendan que hay que arrimar el hombro ante esta problemática. Pero vamos, que la Junta de Andalucía va lenta con la presa de Gibralmedina y hay poco interés de Juanma Moreno en resolver esa actuación y esa inversión que debió finalizar el proyecto, la empresa que lo tiene adjudicado, en abril del año pasado, 2022, y ha pasado pues casi 1 año y medio o 14 meses, no, 12 más 4, 18. 12 más 4, 16, perdón. 16 meses, estoy fatal. 16 meses y nadie le reclama a la empresa que tenía que completar el proyecto para que se pueda iniciar esa inversión. Eso es donde debemos estar entre todos luchando por esa actividad. Y cualquier granito de arena que un vecino o vecina haga para consumir menos agua será bienvenido ante la escasez que desgraciadamente estamos viendo. Yo voy mucho por la autovía 381, la autovía del Parque de Alcornocal y la Ruta del Toro, la que nos une con Jerez. Y cada vez que veo Charco Redondo, pues siento mayor responsabilidad.
que aquellos que van, en este caso, al pueblo más bonito, a uno de los pueblos más bonitos de España, que es Castellar, pues podría también visitar el pantano y ver también que está en un estado, pues como quizás nunca lo hemos visto, o aquello más del año 90. Vamos a ser responsables y vamos a cuidar todo el agua que tenemos. En este asunto me gustaría preguntarle, en las últimas horas, usted ha hecho referencia ahora mismo, el grupo ecologista ADEN se ha puesto, en cierto modo, a la construcción del proyecto de Gibral Medina. ¿Cree que por parte de los grupos ecologistas, en este caso, se actúa con responsabilidad? Y segunda pregunta, ¿cuándo va a acabar el problema de la desembocadura del Guadiaro? Porque el río no trae agua, pero evidentemente lo de la bocana parece que no tiene solución, ¿no? Voy a la primera. No actúan con responsabilidad, porque en la comarca del Campo de Gibraltar hay una necesidad acuciante de contar con una circunvalación del Campo de Gibraltar, de una variante del Campo de Gibraltar, que el gobierno de Rodríguez Zapatero diseñó en el año 2009-2010 con un error. Tuvo un error, el diseño era necesario, la necesidad estaba más que clara de que la población del Campo de Gibraltar, con 270.000 habitantes, necesitaba una nueva circunvalación que permitiese desahogar la actual autovía A7 que usted y yo sufrimos con esos más de 75.000 vehículos que pasan a diario y que provocan colas inmensas prácticamente todos los días, con el mínimo incidente que hay, que se repite de forma recurrente todos los viernes a última hora, pero que desgraciadamente ya se repite todos los días. Y en aquel momento hay que pensar que si hay un error, porque había una de las torres, o no sé cómo llamarla, de ese acueducto que era necesario, o viaducto, que una de los pilares pisaba por el Pinar del Rey, pues era tan fácil como negociar con el gobierno el que ni pisara ni pasara, pero era necesario. Lo que sí podemos decir es que los gobiernos de España cuentan con presupuestos muy amplios, pero que son presupuestos finitos. Es decir, que tienen un tope. Y cuando hay una población que en lugar de recibir, vamos a decir, con cariño cualquier inversión, lo que se muestra es rechazo, le puedo indicar que hay otras 49 provincias que podrían haber asumido esa inversión de más de 140 millones de euros que se diseñaba entonces. 10, 13 años después, vemos que el problema es más acuciante y quizás ahí tuvimos pues todos detrás de una demanda que hay que intentar. La carretera a la que me he referido antes, la A381, tuvo el rechazo de los grupos ecologistas del Campo de Gibraltar y también del conjunto de la provincia de Cádiz, la hoy carretera del Parque Natural de los Alcornocales, y es algo esencial, básico, para el conjunto de la provincia y para el desarrollo económico de esta comarca. Y por tanto, habrá que pensar que es necesario esa actuación de esa variante, que es necesaria la presa de Gibral Medina, aun cuando hay otros que puedan tener algunos percances medioambientales que tendremos que minorar, pero sí hay veces que hay que tomar decisiones que afectan a nuestro medio ambiente y al desarrollo sostenible, porque la cuestión económica, usted sabe qué es lo que podemos hacer para no contaminar de los fósiles, dejar de consumir energía en nuestras viviendas y no poner el aire acondicionado, no poner la calefacción, ni todos los crecimientos tecnológicos que han ido llegando y que se han convertido en una necesidad básica de nuestras vidas. Si España consume más, pues tendremos que generar más energía. Y con respecto al río Guadiaro, hay un debate histórico que yo llevo sufriendo desde hace 12 años. Pero en este caso, aquellos que tratan de defender cuando quieren los informes técnicos, pues tienen que remitirse a él. Hay un problema de competencia que parece que todo el mundo tiene claro, que la competencia sobre el río Guadiaro no es del Ayuntamiento de San Roque. Es lo único que coinciden. Pero resulta que en el debate de si es de la Junta o si es del Estado, el último, que es el que está presente y el que lo ve, el que paga es el Ayuntamiento de San Roque. Y tiene que abrir la bocana del río Guadiaro entre 3 y 4 veces todos los años, con un coste que supera los más de 30.000 euros anuales. Los más de 30.000 euros anuales. Y en ese debate de a ver quién tiene la competencia sobre un río que es un afluente del Guadalquivir, que solo afecta a provincias de Andalucía, Málaga y Cádiz, y por tanto a la Comunidad Autónoma de Andalucía, y que corresponde por tanto la competencia a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, pues ahí está el debate.
Pero esa opinión la corrobora un informe de la Abogacía del Estado que redacta el señor Sanz, Antonio Sanz, cuando era delegado del gobierno de España en Andalucía. Y ahora que es consejero de la presidencia se olvida de ese informe y dice que esa es una obra que corresponde al gobierno de España. Y ahí en ese debate siguen. Pero bueno, la realidad es que desgraciadamente el río Guadiaro tiene muchos tramos donde ya no hay ni agua. Por la sequía, en primer lugar, y luego por el mal uso de los pinchazos ilegales de aquellos que no están autorizados. Que vuelvo a decir, igual que he dicho antes con respecto a las familias humildes que están en algunas viviendas públicas, que la gran mayoría son responsables, pero hay irresponsables. Hay también algunos sectores agrícolas que la gran mayoría tienen autorización y pueden pinchar, y hay otros que no. Y esos son los que hay que contribuir para que no sigan pues, realizando una actuación ilícita y sobre todo irresponsable con nuestro medio ambiente. Y el río Guadiaro necesita fuerza para que quizás las aperturas que hace el Ayuntamiento de San Roque hasta en 4 ocasiones este año permita también el empuje del agua, el que la bocana va. Porque la bocana, cuando se abre completamente, es cuando viene una gran lluvia que hace que el temporal azote y que tenga la fuerza el río como para empujar hacia afuera esa bocana. Más libre, Javier. Sí. Una cuestión de la semana pasada, o la anterior, se reunió usted con el consejero de Justicia, el señor Nieto, para abordar la posibilidad de ampliar la sede judicial de San Roque. El consejero, en una entrevista posterior que nos concedió Europa Sur, esbozó dos salidas. Uno, que el ayuntamiento construyese un edificio propio de la Junta de Andalucía pagase un canon que según la Junta pasa a pagarse cubrir el 150% del coste de esa construcción, o bien que el ayuntamiento le cediera un edificio ya existente para ubicar esos juzgados. No sé si tiene, voy un poquito más allá, no sé si usted mente ya alguna solución, una de estas dos alternativas, y si pasaría por la utilización del edificio Diego Salinas, que no sé si tiene ya un uso definido después de que el ayuntamiento lo hubiese comprado a la Junta de Andalucía. Mi objetivo hoy en día es contratar médicos y pediatras ante la falta de gestión del gobierno de Juanma Moreno. Mi objetivo es contratar personal a los PETIs, porque no he contratado los PETIs y me cae la responsabilidad también a mí. Y mi objetivo es aligerar las colas de espera que tiene el gobierno de Juanma Moreno en la ley de dependencia, porque su ineficacia está más que contrastada y probada y hace que cada una de las competencias de la Junta de Andalucía en San Roque al final no la transfiera al alcalde. Yo voy a tener la lealtad de lo que me ha pedido el consejero y quiero ver el compromiso real con las sanroqueñas y sanroqueños. Y eso pasa porque en estos 5 años hemos contado, que yo recuerde, con 2 consejeros de los gobiernos de Juanma Moreno. El primero, el señor Marín, al que por cierto tiene colocado en un Consejo Económico y Social pagándole por el buen favor que le hizo, que después de una derrota, que hay que recordarle a todos aquellos que ahora enarbolan la victoria pírrica del señor Feijóo, pues entonces sí era válido lo del tema de sumarse el PP con Ciudadanos y con Vox para apartar a Susana Díaz, que ganó las elecciones en el 2018. Un breve recuerdo. Bueno, pues ese gobierno, que se montó entre 3 partidos perdedores, tuvo como responsable de justicia al señor Marín. Y el señor Marín tenía un edificio propiedad de la Junta de Andalucía, que es el que usted se refiere, del Diego Salinas, con 3.300 metros cuadrados, que son 1.100 metros cuadrados por planta. Por 3 plantas, 3.300. En el mejor lugar de San Roque, sin ningún lugar a duda, en un centro administrativo. Y el señor Marín vino a mi despacho y dijo que había hablado con no sé cuántos técnicos especialistas en la materia y que eso se le quedaba pequeño. Hoy en día en San Roque hay 3 juzgados metidos en unas instalaciones pobres de menos de 1.500 metros cuadrados. Pues 3.300 era pequeño. Y quería un mínimo de 5.000 metros cuadrados. Y por tanto no quería el edificio. Y nosotros tuvimos que asumir la responsabilidad de comprar el edificio, que no regalarlo, comprarlo, pagando cerca de 700.000 euros, de los cuales todavía no nos han devuelto todos los pagos pendientes, que creo que superan algo más de 300.000 euros, que todavía no han cumplido el compromiso sobre la dejación de la conservación de ese edificio. Bueno, pues ahora el señor Marín ya no está en justicia, por supuesto no construye los 5.000 metros cuadrados que dijo, que por cierto la Junta de Andalucía
tiene en la entrada a la Plaza de las Constituciones 7.000 metros cuadrados edificables pendientes de saber qué va a hacer, si vivienda, que es para lo que está, o lo que yo le pedí que se trajera a la Escuela de Hostelería allí, más los juzgados de San Roque. El nuevo responsable, el señor Nieto, viene a mi despacho y me dice que necesita, pues que han visto que la necesidad de la planta judicial de San Roque es más o menos 700 metros cuadrados por los 2 primeros juzgados, una media, son 1.400, el tercero, el cuarto y hasta 6, 500 metros cuadrados por cada uno de ellos. Es decir, que ahora mismo San Roque tiene la necesidad de 1.900. Tiene 3, los 2 primeros 1.400, le suma 500, 1.900. Y que me propone que nosotros lo construyamos. Ya le digo, ya tengo que contratar médicos, maestros, petis y aligerar la ley de dependencia ante la ineficacia del gobierno de la Junta. Y que nosotros lo construyamos y que luego él nos lo pagará con un canon, tal. Y le ofrezco un espacio al lado, porque esto ahora es cartearnos. Esta es la propuesta, ahora nos carteamos, ya le he mandado yo la propuesta de solar, ahora que el compromiso sea una realidad. Todo eso que uno que lleva ya 20 años en esto, pues le entra un poco las dudas. Y el edificio nuevo del Diego Salinas ya está adjudicado, tiene una empresa constructora, una inversión de algo más de 2 millones de euros, y el Ayuntamiento de San Roque se ha visto obligado a darle contenido. Y ese contenido es el salón de pleno, las instalaciones de urbanismo y las instalaciones de multimedia que vamos a liberar en el casco histórico para luego destinar las viviendas. Y nosotros vamos a ubicarnos allí porque si no, en los 5 años del gobierno de Juanma Moreno que no resolvieron esa problemática, más los anteriores que ellos dirán, pero ahí hubo 5 años de dejadez, no vamos a entrar otra vez en darle el edificio para que luego no hagan nada. Y espero que la ubicación que le he propuesto les agrade, que es justo al lado de este mismo edificio, en el centro de formación que estamos construyendo. Y tengo además más espacios. Voy a estudiar uno que también le trasladé a otro responsable del área de la Consejería de Justicia, creo que también fue el señor Marín, que es lo que los sanroqueños conocemos como la OGE, o la Casa de la Juventud en aquellos tiempos, o lo que es hoy la Delegación de Protección Civil, es decir, justo enfrente del cuartel de la Guardia Civil. En cualquiera de los espacios, si hay compromiso y si firmamos ese acuerdo pronto y no se queda solo esto en queda bien, pues firmamos el acuerdo y nosotros lo metemos en nuestro plan de inversiones y como somos un municipio cumplidor y leal, estamos dispuestos a construir el edificio judicial que necesite la Junta de Andalucía en una parcela, no en un edificio, en una parcela del Ayuntamiento de San Roque. Y le hemos lanzado ya la primera propuesta, porque esto tiene que ir rápido, yo no soy de ahora quedarme estudiándolo. Si les agrada, será ahí. Si no, le propondremos esta segunda en ese edificio de la Casa de la Juventud, de la actual Delegación de Protección Civil. Y si no, buscaremos otra parcela, no tengo ningún problema en que se arregle de una vez por todas los problemas que los abogados, los procuradores y la plantilla judicial tiene en esos actuales juzgados de San Roque que se han quedado pequeños y que venimos favoreciendo a través de un alquiler que si todo el alquiler de todos los años que llevan ahí estuviese ya en la inversión, pues bienvenido sea. Y por supuesto será con responsabilidad de que después la Junta de Andalucía nos pague un canon a la sanroqueña y sanroqueños durante un proceso de una concesión administrativa de 30, 40 o los 50 años que se fijen, porque lo que no podemos hacer es asumir las competencias que ya asumimos para arreglar los colegios públicos, que los colegios públicos de San Roque están como ningún otro, de ningún otro punto de Andalucía, porque nos invertimos más de 300.000 euros cada uno de los años, es mucho más que la conservación y el mantenimiento, es mucho más para que nuestros pequeños estén en las mejores condiciones. Pero estamos hablando de edificios que tienen ya una edad y que requeriría de un esfuerzo inversor y de un gobierno que ejecutase los fondos europeos a un mayor ritmo, de forma que nos permita contar con recursos también en esos colegios, que además tendrían que actualizarse para contar con ratios menores y por tanto con mayor número de aulas. Ahí es donde me van a encontrar en la lealtad, pero que miren hacia atrás y que por supuesto no me pidan lo que no van a hacer. No les voy a dar el Diego Salinas porque no lo van a ejecutar.
Yo me quiero centrar ahora en temas de cultura que no hemos abordado todavía. La última pregunta. La última, pues la última la dedico a la cultura. ¿Va a tener San Roque unos estudios de cine? Me refiero al proyecto del grupo Melbourne. Y por otro lado, ¿alguna previsión, dar fecha? Ya sé que es complicado, pero previsión de la apertura ya del Museo Andrés Vázquez de Sola para que él venga a inaugurarlo. Alcalde de brevedad, por favor. Sí, la primera, San Roque. Estoy del museo. Breve, San Roque seguirá siendo la capital cultural del campo de Gibraltar y tiene una programación cultural exquisita que cada año se mejora y que cuenta con un enorme éxito y con una variedad de ofertas que cada vez se suman nuevas ediciones. En los últimos días hemos disfrutado de Andalmú con música clásica, con jóvenes andaluces, pero que viene a completar un calendario que pasa por los cursos de verano, que pasa por la Bienal de Flamenco, que pasa por las aulas de literatura y que pasa por contar con distintos artistas de distintas índoles en el Teatro Juan Luis Galiardo, que sin duda, junto con el Palacio de los Gobernadores, es los espacios culturales principales de la comarca del Campo de Gibraltar. Queremos complementar las actividades económicas de San Roque con una nueva actividad económica vinculada al cine, con que Melbourne se ubique en el municipio. Pues creo que este alcalde, que habitualmente no participa de todos esos anuncios especuladores que muchas veces vienen, nos proponen, nos viene un intermediario, en este caso he hecho una excepción para tratar de animar a que los decisores que están buscando esa ubicación de esos estudios de cine elijan San Roque, elijan la mejor climatología, la mayor hospitalidad y un gobierno eficiente y eficaz que procurará que tengan las licencias en el menor tiempo de plazo posible. Y ojalá que esos encuentros privados, son suelos privados, es inversión privada, lleguen a un acuerdo. Sé que la comunicación continúa, existe, sé que están ahí intentando perfilar las cifras y yo lo único que espero es que decidan esa nueva inversión en San Roque, y si es en la que se viene trasladando, que es enfrente del casino, pues perfecto. Y la tercera de las cuestiones que me planteaba, que ya no las recuerdo, el Museo Vázquez de Sola, pues la verdad que tenemos una enorme suerte de contar con un vecino ejemplar, con un hijo predilecto como Andrés Vázquez de Sola, que nos visitaba hace unos días, con el que firmábamos el contrato para contar con la obra, con más de 500 obras que además decía que le iba a actualizar para prestarnos las obras de mayor interés, y lo que estamos deseando de que se finalice unas obras que la verdad que nos ha costado mucha tarea, mucho trabajo, están a punto de recepcionarse, creo que está agradando a todos lo que podemos ir viendo. Tenemos que plantear jornadas de puertas abiertas para que los colectivos, las asociaciones de vecinos conozcan la antigua casa consistorial, para que sea esa casa museo de San Roque, donde quepan varios artistas, donde quepa la obra de Vázquez de Sola. Tenemos también contactos y queremos tener relación con la obra de Carlos Pacheco, del mejor dibujante de cómic del mundo, así titulado por sus compañeros, que desgraciadamente falleció el pasado año, que estamos próximos a cumplir un año de su pérdida, que también hablamos con la familia, que va recuperando obras de Marvel, que va recuperando obras de otras editoriales donde ha estado trabajando, y estamos muy ilusionados en que ese espacio cultural se ponga al servicio del pueblo, como por ejemplo del Pósito, donde invertimos más de $500,000 euros y que está siendo sede de distintas actividades culturales vinculadas a la Semana Santa, al Carnaval, a las tradiciones, y que cada vez pues tiene mayor vida. Queremos que el casco histórico de San Roque siga creciendo y queremos buscar la complicidad de los propietarios del casco de San Roque para que nos ayuden a engalanar este pueblo, y para que, si nosotros pensamos que llevándonos urbanismo y multimedia y vamos a ubicar más viviendas en San Roque, porque queremos que tenga vida y queremos que se escuchen quejas distintas sobre el casco de San Roque, porque el casco de San Roque fue diseñado en 1700, 1800, y por supuesto en aquellos años no se pensaba para el coche. El coche tiene que tener otro espacio, otro lugar, y saber que en San Roque tenemos 23.000 vehículos. 23.000 vehículos, que es más del doble de los que había hace 20 años. Y por tanto, si tenemos muchos vehículos en un mismo domicilio, pues difícilmente, si no hay más espacio, vamos a tener oportunidad de aparcar. Luego espero que sí, que tengamos el Museo Vázquez de Sola
dentro del Museo de San Roque cuanto antes. Javier, A mí me gustaría preguntarle al alcalde de Santa Misión de Leguito, de Beso en Cádiz. Entonces, porque ahora con pasillos de regreso, con pasillos de cerrar, vamos a tener abiertos, vamos a tener menciones técnicos de varios de antes de la medida puede continuar a plantearse sinceramente o deberíamos plantearnos una reforma de la versión. Bueno, en primer lugar, información no tengo, lo cual es positivo. La discreción con la que se llevan las negociaciones seguramente que permitirá el que haya un fruto que sea la continuidad de un gobierno progresista en coalición que encabeza Pedro Sánchez. Cuanta más discreción haya, más fácil será el acuerdo y por tanto no le puedo dar información, pero sí que confío y deseo que sea posible ese gobierno. Con respecto a una reforma de la Constitución, es necesario, pues no sé si los 3/5 para cualquiera de estas cuestiones que usted me plantea, y lo único que le puedo decir es que aquellos que con demagogia proponen reformas electorales cada vez que entienden que les va a beneficiar, tienen que diseñar una reforma electoral a 20 años. Hoy no se puede diseñar cuáles son las reglas del próximo partido del 2027, pero sí se puede diseñar las reglas del partido que se va a jugar en el 2047, porque no sabemos a quién va a beneficiar. Y me refiero a que el Partido Popular, cuando parece que el viento le sopla a favor, quiere que los alcaldes sean elegidos, en este caso, en un voto directo y que sea la lista más votada. Cuando el viento le viene de cara, piden eso. Cuando le viene un poquito de espalda, pues quieren que la coalición de PP y Vox permita que haya más de 140 gobiernos en distintos pueblos de España o ciudades y grandes ciudades que de la suma han apartado a victoria de candidatos del PSOE, o que piden que en España haya un gobierno presidido por la lista más votada y luego en Extremadura, en Canarias, votan la suma de Vox con el Partido Popular para apartar a la lista. Yo no creo que se pueda actuar con esa demagogia. Si me pregunta cuál es mi deseo, sí, me gustaría el voto directo, me gustaría que gobernase la lista más votada, pero en el 2047, que haya tiempo para que nadie sepa cuál es el viento que va a haber de cola o a favor y que se pacte una reforma que permita esa situación, pero no cuando sea de interés partidista y sobre todo no tener dos varas de medir. Las que hay ahora mismo, el artículo 99 de la Constitución española, lo que sitúa es que es presidente de España, presidente del gobierno de España, el candidato que propone el rey de España, por cierto, que vaya al Congreso y obtenga una mayoría absoluta en primera votación o una mayoría de sí sobre no en segunda votación. Y eso es lo que tenemos en la Constitución. Luego aquellos que teóricamente duermen con la Constitución y no la votaron, no me refiero al señor Aznar, pues que la cumplan en su totalidad, no en el artículo que les interesa, en su totalidad. Y si quieren hacer una reforma, yo estoy convencido que va a encontrar a muchos responsables del Partido Socialista, pero a 20 años vista, no a mañana. Que, por ejemplo, y con ello le hago otro ejemplo, quieren imponer el que el Consejo General del Poder Judicial se renueve por los jueces. Y no se acuerdan que la última vez que se renovó fue con un gobierno del Partido Popular que les favorecía y que permitía que ellos con su mayoría nombrasen a no sé cuál número de jueces, porque todavía hoy tienen la mayoría en el Consejo General del Poder Judicial que llevan bloqueando 5 años, no respetando la Constitución española porque les favorece. Es que el Partido Popular la verdad que tiene un embudo y una forma de entender y que ahora que vienen a tratar de mentirnos a la población, es que queremos que el órgano de poder de los jueces lo dirijan los jueces. Pues muy bien, a 20 años. A 20 años, no ahora. ¿Por qué no defendía eso mismo el Partido Popular cuando ellos lo renovaron con el gobierno de mayoría absoluta de Rajoy y pusieron a muchos de los que compartían pupitre con los gobernantes del Partido Popular? Es que no se puede tener tanta demagogia y la falta de embudo. En España todas las cuestiones de Estado deben negociarse y pactarse a 20 años vista, no dependiendo si el viento les favorece. Os vamos a pedirle un diputado, ahora vamos a dar un 3 minutitos, por favor, para que haga un final. Bueno, pues intento trasladar la cuestión de que presido un gobierno
en el que se mezcla juventud, veteranía y experiencia. Un gobierno con gran ilusión, con entusiasmo, que quiere continuar trabajando porque San Roque crezca en igualdad de oportunidades en todos los pueblos, en todos los núcleos de población, en igualdad. Que vamos a seguir desarrollando los compromisos de nuestro programa electoral, aquel que nos ha permitido contar con el mayor respaldo, con más de 6.000 votos, con 12 concejales, y que es un reto difícil, un objetivo complejo, el llevarlo en su totalidad a cabo, pero estoy convencido que el empeño de los 12 componentes va a permitir el que sigamos contando con políticas activas de empleo, el que sigamos contando con políticas sociales, que vuelvo a decir, estoy muy ilusionado en la nueva ordenanza que permita nuevos escenarios de cooperación con familias, que vamos a desarrollar planes de inversión en todas las barriadas, en todos los pueblos, para que sigamos creciendo todos igual, y que vamos a desarrollar vivienda pública y vamos a hacer un llamamiento a que haya inversiones también de vivienda de renta libre que nos ayuden a resolver esa problemática. Y todo ello pasando por contar con las mejores instalaciones deportivas y las mejores escuelas municipales, pasando por seguir teniendo una agenda cultural que beneficie al conjunto de la población, con una universidad popular que permita contar con más de 2.000 alumnos y más de 64 talleres, con unas fiestas que nos unan y que permitan enorgullecernos de lo bien que trabajamos en el municipio de San Roque, del amplio contenido y actividades que aquí se desarrolla, y creo que tenemos pues mucho para seguir compartiendo el que San Roque tenga el reto de seguir creciendo en igualdad y que en el 2050 tengamos una población de más de 50.000 habitantes. Hacia ahí vamos a seguir trabajando y espero seguir contando con el respaldo de las vecinas, de los vecinos, de los colectivos y de la gran mayoría social del municipio de San Roque. Me ha hecho falta 3, ¿eh? Ha sido menos. Pues No. lo aprovecho. Si quieres, Solo me va a la profesión. sumo lo último. Estamos trabajando en el presupuesto general del Ayuntamiento de San Roque 2024. Volveremos a ser el primer municipio de San Roque, no, del conjunto de la provincia de Cádiz, será San Roque, que cuenta con ese documento que es vital para seguir trabajando a buen ritmo en el año 2024, que trae novedades, nuevos compromisos que van a beneficiar al conjunto de los ciudadanos de San Roque en todos los pueblos, y que estoy convencido que no voy a desvelar hoy, cuando lo haré cuando presente ese documento, pero que vamos a seguir trabajando para que se tenga San Roque servicios municipales de calidad, al menor precio, con los menores impuestos, y en este caso generando empleo y más igualdad entre todas las familias para seguir creciendo en equilibrio. Javier Chaparro, director del Paso, ¿cuál sería el titular? Pues me ha llamado la atención respecto a en anteriores ocasiones que nos hemos reunido aquí, que Juan Carlos Ripoll se ha abierto ya a acoger nuevos proyectos industriales. En sucesivas ocasiones habría diciendo San Roque tiene cubierta ya de sobra su cuota industrial. Ahora lo ha matizado, me da la impresión de que ha matizado de que esa cobertura de cuota es en referente a proyectos de almacenamiento, etcétera, etcétera, pero ha introducido el matiz de que San Roque se abre a coger No me has acusado. proyectos Sí, a 35 hectáreas, sí a los cambios de proyectos ya obsoletos, caducados, que puedan contar con nuevas inversiones. Tenemos más de 2 kilómetros cuadrados de suelo destinado a industria. Y sí a compartir todos el reto de que Andalucía alcance el 20% del PIB de nuestra comunidad que sea industrial. Todos. Ana, ha dado el subtítulo, porque ese subtítulo otra ocasión es verdad. Ana Torrebos, responsable de Canal Sur en la comarca. ¿Cuál sería tu titular en este caso? Yo en este caso me quedo con el tema de la vivienda. Creo que ha llegado a decir textual: no firmaré más licencias de construcción hasta que no se construya en los pueblos de San Roque de forma asequible. Y ese llamamiento a las empresas que ha dicho que consideran que San Roque puede ser el maná para sus beneficios, para que sepan que tienen que comprometerse a construcciones asequibles. Es largo. No, pero lo he querido. Pero bueno, te lo- Pasa por la responsabilidad social de las empresas que vengan a obtener grandes beneficios en San Roque, que se comprometan con el crecimiento equilibrado de nuestro municipio. Cardio, bueno, responsable de contenido de la cadena SER. ¿Tú vas a dar un titular o también? Yo me voy a sumar un poco también a la retórica de hacer un poco de resumen de todo, y como ellos me han quitado en cierto modo también parte de lo que tenía previsto,
creo que bueno, que se puede decir que Juan Carlos Ruiz Boix gobierna dentro de la comodidad de tener un ayuntamiento totalmente saneado y no pierde la idea o la ilusión de recuperar algún día la mancomunidad o la Diputación a pesar de la traición de Juan Franco y, para terminar, incluso hasta con 100%. Bueno, pues yo lo único que le puedo decir es que San Roque sigue contando con los dos sectores económicos que yo conocí en el año 74 cuando nací y que han pasado varios alcaldes, varios gobiernos y quien tiene 12 concejales y más de 6.000 votos es el gobierno que yo presido porque hemos realizado una gestión solvente, eficaz, comprometida con lo social y que nos ha permitido contar con ese amplio respaldo que espero renovar en el 2027. Gracias, compañeros, nuevamente por venir, por sacar tiempo y estar con nosotros. Gracias. Gracias. Alcalde, gracias. Ya le invito al próximo año. Ya dependerá de usted si hacemos el programa o no. Aquí estaré. Muy bien, muchas gracias. Muchas A gracias. ustedes gracias por seguirnos. Buenas noches.